con Agustín Salvia, él es sociólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, para profundizar sobre este estudio que se ha realizado por parte de la Universidad Católica Argentina, vos sos sociólogo, además de magíster en Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Ciencias Sociales y también director justamente de investigación del Observatorio de la Deuda. Una medición, no lo basamos en encuestas, sino con base en las estimaciones, en las encuestas que hicimos el año pasado, como hacemos todos los años desde el año 2004. Hemos hecho microsimulaciones que nos permiten estimar la situación en el primer trimestre del 2024. Tengamos en cuenta que, bueno, hubo un fuerte shock e impacto devaluatorio que generó aumentos de precios en diciembre. Eso incrementó ya los niveles de pobreza que tanto oficiales como nuestros giraban alrededor del 41% en el semestre, pero en el último trimestre del año ya habían ascendido al 44%. Eso elevó al 49% la pobreza y elevó a más del 15% la indigencia. En enero se tomaron medidas por parte del gobierno que aliviaron la situación de la indigencia, pero siguió creciendo el hecho de que las clases medias, trabajadores formales, perdieran capacidad adquisitiva en sus ingresos y efectivamente en ese contexto cayeron. Bueno, lo perdí a Agustín, vamos a ver si podemos retomar contacto nuevamente con él para profundizar estos números. Recordemos que un estudio de la UCA, como dijimos anteriormente, estimó que la pobreza en Argentina ascendió al 55,5% y la indigencia al 17,5%. Estos datos corresponden a un informe del primer trimestre del 2024, como bien hablábamos con el representante del Observatorio de la Deuda Social en Argentina, de la Universidad Católica, Agustín Salvia. Agustín, te tenemos en línea nuevamente. Sí, sí, bueno, perdón, pero a ver, la situación claramente fue que en diciembre fue el gran impacto, enero hubo medidas compensatorias para que no siguiera subiendo la indigencia, se duplicó la UH, pero febrero y marzo, si bien comenzó a estabilizarse la situación económica para los trabajadores formales, pero los trabajadores, la situación de las familias indigentes siguió agravándose. Esto hizo que termináramos un trimestre con un promedio del 55% de pobreza, como bien estabas informando, y con aproximadamente 16-17% de indigencia, lo cual significa clases medias que han caído en situación de clases medias bajas, que han caído en situación de pobreza. Eso implica trabajadores formales, que hoy más que 30% de los trabajadores formales están recibiendo o viviendo en condiciones de pobreza en cuanto a capacidad de consumo, pero que todavía no han perdido su capacidad de ser clase media, mientras que sí los segmentos indigentes, que no eran indigentes, que eran pobres, trabajadores informales, receptores de los programas sociales, siguen recibiendo los programas sociales, pero en ese contexto han crecido su limitación de su poder económico, porque los trabajos han radiado, es decir, no solo han aumentado los precios de los bienes y servicios básicos, sino que fundamentalmente lo que ha pasado también es que la recesión ha reducido la cantidad de trabajo del sector informal de la economía. Y esa caída del nivel de actividad del sector informal está incrementando la indigencia, no la pobreza, porque ya eran sectores pobres. El gobierno en junio viene con un aumento importante de las asignaciones familiares, de la AUH, de los tarjetas alimentar, justamente creo que habiendo observado este fenómeno y mucho más en el contexto de la crisis de alimentos que está ocurriendo y que hace que básicamente entienda que la mayor demanda alimenticia de alimentos básicos o de ingresos básicos viene no de las clases medias que tienen todavía cierto colchón o capital de reserva, sino fundamentalmente de los sectores más pobres, que efectivamente son los que están sufriendo más la situación recesiva e inflacionaria. La caída de la inflación ayuda a que el fenómeno
no se agrave más. Pero si no hay reactivación económica, difícilmente va a devenir un proceso de mejora real, ¿no?, en la Eh, situación de esos trabajadores. sí, Agustín, en el día de ayer se dieron a conocer los datos de desempleo en la ciudad de Buenos Aires del 7,5%. No sé si lo tengo en línea, Agustín. Bueno, vamos a ver si nos puede responder sobre esta pregunta que se dio a conocer ayer, los números de desempleo en la ciudad de Buenos Aires del 7,5%. Vamos a ver si retomamos la comunicación nuevamente con Agustín para seguir dialogando sobre este tema que preocupa a todos los argentinos, el ascenso de la pobreza en Argentina al 55,5%. Nosotros continuamos con más información en la pantalla de Canal E. Vamos a ver si lo tenemos en línea entonces, Agustín. Retomamos contacto. Bueno, a ver, la tercera la vencida. Veamos. Sí escuché tu comentario. La Sí, tasa de desempleo no está aumentando tanto. No, no es el problema. La tasa de desempleo se mantiene relativamente baja y la tasa de ocupación también alta. Son muy poquitos los sectores que han sufrido desempleo. El mayor ajuste está ocurriendo por su ocupación más que por desempleo. La gente, lo que está ocurriendo es que pierde cantidad de horas de trabajo y los trabajos informales se hacen más, tienen más horas de trabajo, pero menos rendimiento. Pensemos que el cartonero recoge menos cartón, el vendedor ambulante vende menos en la vía pública, eh, los servicios de jardinería, servicios de cuidado de los sectores informales se reducen producto de que la clase media está teniendo menos dinero, menos capacidad adquisitiva. Todavía no, el fenómeno, afortunadamente, no se expresa en un shock de empleo, de crisis de empleo, de pérdida de empleo, y creo que ese es el gran desafío que tiene la actual coyuntura. El desafío fuera de la coyuntura es que se reactive la economía. El contexto coyuntural de estos meses, más allá del pequeño veranito que se puede venir en junio, producto de aguinaldos y estos aumentos que claro. mencionábamos en, Sí, sí. en las ayudas económicas, el desafío real es que no aumente el desempleo, es decir, que la pequeña y mediana empresa no despida, no cierre sus establecimientos, que se mantenga un nivel mínimo de actividad. Eso mantendrá la cohesión social y esperando que efectivamente venga un proceso de reactivación. La Eh, reactivación es lo que va a sacar a la gente de la pobreza más lentamente de lo que esperado, pero es lo único que va a ocurrir para que este 55% pueda ir bajando sistemáticamente. Agustín, bueno, estos son datos del primer trimestre de 2024. ¿Qué crees que va a pasar en el segundo trimestre? ¿Cuál va a ser la próxima medición? Y si este 55,5% ya tocó un piso, ¿se va a profundizar aún más? ¿Qué crees? Mira, yo creo que encuentra un piso porque la tendencia, incluso en abril y mayo, fue de lenta caída de Sí. estos niveles. Esa parece ser la tendencia. Y junio va a ser en el mismo sentido. Pero el tema es que, como estoy planteando recién, que esto de ese 55 llegue a 50 es fácil, pero que del 50 baje a los niveles de 30%, 35% que se tenían en el 2015, que ya eran altos, o en 2020, de 2019, que ya eran altos, esa situación no es tan fácil. Para eso va a requerir un proceso de reactivación económica que genere más demanda de empleo y mejores salarios, junto con la caída de la inflación que haga que justamente los salarios se puedan recuperar, que aumente el nivel de consumo de los trabajadores, de las clases medias, y esto efectivamente derrame en algún aspecto, en algún nivel, a los sectores informales. Cuando lleguemos al 30%, te diría que el cantar es otro, porque ahí Ujú. llegamos a un nivel de pobreza crónica, pobreza estructural, Sí. que no es fácil de atravesar. Ahora, del 55, 50 al 30% todavía falta mucho y no se muestra el sendero para llegar a eso. Es decir, podemos bajar, no se va a agravar si no hay despidos, si no hay desempleo. Llegaremos al 50, 48, 50, 52. En la indigencia posiblemente lleguemos al 15, 12, 15, 16. Estaremos en esos números, pero caer o bajar de esos números requiere un proceso de crecimiento económico que todavía no se ha iniciado. Bueno, Agustín, Salvia, muchas gracias por este contacto.
Bueno, un abrazo, muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias a usted. Estábamos hablando con Agustín Salvia, él es sociólogo y también director de investigación de